Antes de comenzar con este video, quiero agradecer a todas las personas que han decidido apoyarme con sus super gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes, y gracias por visitar una vez más el Templo del Jaguar. En esta ocasión, les relataré un suceso basado en hechos reales, partiendo de que para unos cuantos, el adentrarse a cuevas muy estrechas les provoca mucha adrenalina y practican esta actividad de manera cotidiana. A otras personas les parece una actividad que podría resultar aterradora. La simple idea de estar en una situación parecida le causa pesadillas a muchas personas alrededor del mundo. Esta es la historia del incidente en la cueva Masilla de Nuez. El 24 de noviembre del 2009, John Jones, un estudiante de medicina de 26 años y un devoto hombre de familia, estaba de viaje de vacaciones visitando la casa de sus padres en Utah. Lo acompañaban su esposa, que en ese momento se encontraba embarazada, y su pequeña hija. Él y un grupo de otras 10 personas, entre amigos y familiares, organizaron un viaje al sistema de cuevas llamado Masilla de Nuez, una supuesta cueva para principiantes aficionados a la exploración. Pero el viaje se convertiría rápidamente en una pesadilla infernal, causando una de las muertes más inusuales y posiblemente aterradoras en la historia de la espeleología, lo que llevó a que dicho sistema de cuevas fuera clausurado. En 1960, esta cueva empezó a hacerse muy conocida entre los aficionados a este pasatiempo, debido a sus pasadizos angostos y las difíciles maniobras que se debían ejecutar para adentrarse en ella. El acceso a esta cueva era un agujero de aproximadamente 70 centímetros de ancho, y por el hecho de estar catalogado como una cueva para principiantes, su popularidad aumentó rápidamente, recibiendo hasta 25,000 visitantes cada año. Pero después de una serie de misiones de rescate de alto perfil entre 1999 y 2004, la seguridad de la cueva fue cuestionada, debido al gran número de personas que se quedaron atrapadas en los pasillos más pequeños de la cueva, incluido un hombre de 23 años que quedó atrapado por más de 7 horas, a solo unos metros del lugar donde John Jones se encontraría atrapado. En otro incidente, un chico que vivía por el lugar quedó atrapado de cabeza durante toda la noche antes de que pudiera ser rescatado. Debido a estos y otros incidentes, la entrada a la cueva fue clausurada en mayo de 2006 y quedó inaccesible durante varios años, pero los espeleólogos y asociaciones similares lucharon contra la decisión de las autoridades, que argumentaban que solo era cuestión de tiempo antes de que alguien perdiera la vida en esas cuevas. Por su parte, las asociaciones de espeleología argumentaban que sería injusto para los espeleólogos serios y que el acceso a la cueva debía hacerse por gente experimentada y no por aficionados, y que quienes entraran en ella debían asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad. Era evidente, por la cantidad de cartas escritas y publicadas por los periódicos locales, que algunas personas influyentes se sentían extremadamente apasionadas, incluso indignadas por su posible cierre. Finalmente, una de estas cartas, publicada por uno de los periódicos más influyentes de la región, tuvo eco en la resolución final tomada para el acceso a la cueva. Aquí te muestro la carta dirigida a ese periódico. Estoy completamente de acuerdo con Tim Loomis. Estoy cansado de que el gobierno decida qué es lo mejor para nosotros. La cueva había sido un lugar de diversión para mí, pero ahora mis hijos aman esta cueva. Espero que alguien me pueda decir cuántas personas han resultado heridas o muertas. Yo no he escuchado de nadie. Posiblemente un cartel que diga los riesgos que involucra entrar a esta cueva sea suficiente. Como estadounidenses, podemos decidir por nosotros mismos qué es lo mejor. Finalmente, en septiembre del 2007, la cueva fue cerrada temporalmente al público, mientras se establecía un nuevo equipo de gestión de voluntarios como último intento de evitar el cierre permanente de la cueva, el cual
fue establecido en marzo de 2009 y las cuevas fueron reabiertas con un nuevo plan de gestión de seguridad. Dentro de los nuevos requisitos para entrar a la cueva, se establecía que se debía solicitar un permiso con 21 días de anticipación y aceptar seguir ciertos procedimientos de seguridad, como contar con un mínimo de 2 personas por grupo, que fueran considerados espeleólogos experimentados. Así que fue bajo estas circunstancias que John Jones, de 26 años de edad, y su hermano, Josh Jones, de 23 años, más otros 9 integrantes, entre familiares y amigos, ingresaron a las cuevas el 24 de noviembre del 2009 a las 8 de la noche. Cuando el grupo entró a la cueva, fueron liderados por los 2 hermanos, quienes habían recorrido varias de las cuevas de los alrededores, y junto a su padre habían fundado un grupo de espeleología, pero lo cierto es que tenían varios años que no se dedicaban a ello, por lo que ha existido un gran debate si John y su hermano podían ser considerados como los espeleólogos experimentados para este grupo. Durante la primera hora del recorrido, todo iba conforme a lo planeado, mientras el grupo exploraba la sección más grande de la cueva conocida como el Gran Tobogán. Después de este punto, los 2 hermanos y uno de sus amigos se desafiaron entre sí para ir más adentro de la cueva, siguiendo hacia una de las áreas de más difícil acceso, conocida como el Canal del Parto. Esta parte de la cueva es tan estrecha que solo unas pocas personas pueden acceder a ella. Después de este tramo, la cueva se vuelve a ser más grande. Varias personas habían quedado atrapadas en el canal, pero John se sentía seguro y decidió ser el primero en cruzar por el pasadizo, seguido por su hermano Josh. John se recostó sobre su estómago, deslizándose hacia lo que él creía que era la entrada al Canal del Parto, pero sin saberlo, había dado una vuelta equivocada, hacia un pasadizo que no se encontraba en su mapa, hacia una ruta conocida como el Sacacorchos, un lugar donde solo cabían los exploradores de cuevas más pequeños y experimentados. El pasillo se volvió más y más apretado, hasta el punto que fue incapaz de volverse sobre sí mismo. Cuando finalmente vio lo que parecía una pequeña abertura al final del espacio, continuó con la esperanza de poder dar la vuelta. Desafortunadamente, aquí es donde las cosas empezaron a ponerse peor, porque John estaba arrastrándose de cabeza hacia una fisura de 25 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho, que caía directamente hacia abajo. Peor aún, John había succionado el pecho para sacar el aire y poder deslizarse sobre el borde de la roca para entrar en la fisura, lo que significa que, cuando su pecho volvió a expandirse de nuevo, quedó atrapado en el área de una pequeña lavadora. Después de varios intentos inútiles por desatorarse él mismo, John empezó a llamar a su hermano, quien por un momento llegó a imaginar que sería una de esas historias tontas para contar más tarde en esa noche. Pero conforme se iba dando cuenta de la gravedad de la situación, y después de varios intentos por liberar a su hermano, la situación había empeorado, ya que John ahora se encontraba completamente de cabeza y con ambos brazos inmovilizados a los costados, sin poder moverse en absoluto. Fue en este punto que los 2 hermanos decidieron que necesitaban ayuda. Josh alertó al resto del grupo y los guió hasta la salida, mientras un amigo se quedaba con John, y él salía corriendo a buscar ayuda y llamar al 911. Una vez que reportó la situación, volvió a bajar a la cueva donde se encontraba su hermano, que seguía boca abajo y sin poder moverse. Pasarían 3 horas antes de que llegara la primera persona a ayudar. Siendo las 2:30 de la madrugada, era la voluntaria Susie Motola quien apenas recibió el mensaje se lanzó al rescate, y después de una evaluación de la situación, se dio cuenta de que el problema era mucho peor de lo que habían imaginado. Susie sabía que debía mantener a John calmado, y le dijo que no se preocupara porque más ayuda venía en camino, a lo que John le respondió: «Hola Susie, gracias por venir, pero realmente tengo ganas de salir de aquí». Susie intentó de todo para sacar a John de ahí, incluyendo cortar parte de la ropa de John, para intentar hacer al menos un poco más de espacio, pero después de 2 horas, Susie estaba exhausta y se vio obligada a arrastrarse de regreso a la superficie, donde a esa hora
ya se encontraban ahí la esposa y la hija de John, y alrededor de 30 rescatistas que habían llegado para intentar ayudar. También se encontraba un grupo de personas pensando un plan tras otro, pero ninguno parecía ser la solución adecuada. Discutieron de todo, desde romper las piernas de John hasta lubricar las paredes con varios galones de aceite. Finalmente decidieron utilizar un sistema de poleas para jalar a John de las piernas. Este sistema de poleas se ayudaría de taladros que harían un poco de espacio a su alrededor. Los miembros del equipo de rescate se dirigieron a John, pero desde el principio se toparon con problemas. La roca no se estaba perforando lo suficientemente rápido, y estaba siendo imposible quitar lo que se había desprendido de la pared de manera segura, porque estaba cayendo sobre John. En la superficie, el equipo de rescate estaba perdiendo la calma, ya que para pasar los instrumentos necesarios se estaba tardando hasta 1 hora, ya que había que descender 700 metros en cada vuelta, y el recorrido solo lo podía hacer una persona a la vez. Cuando se le informó a los médicos que se encontraban en el lugar que John estaba de cabeza, el cirujano de trauma, Doug Murdoch, hizo saber al equipo de que esto probablemente significaba que John solo tendría 10 horas antes de que sus órganos fallaran. El cuerpo humano está diseñado para trabajar erguido. El corazón trabaja con la fuerza de la gravedad, y si no puede, la sangre y los fluidos rápidamente comienzan a acumularse en el cerebro y los pulmones, y finalmente se vuelve muy difícil respirar. Además de esto, el corazón comienza a trabajar de manera forzada, y cada vez se vuelve más difícil bombear sangre por todo el cuerpo, arriesgándose a un paro cardíaco. Esto fue lo que Susie notó desde el primer momento que evaluó la situación. John hacía un ruido de traqueteo distintivo que salía de su pecho, una señal de que se estaba acumulando líquido en los pulmones de John. Ya había empezado a asfixiarse. El equipo de rescate se puso de acuerdo de inmediato que el primer paso era sacar a John de su posición peligrosa, para aliviar la presión sobre sus pulmones, por lo que el equipo se puso a trabajar de inmediato en instalar el primer sistema de cuerdas y poleas, pero rápidamente se toparon con varios problemas. Las piernas y los pies de John no podían doblarse alrededor de la curva del eje en el que se había deslizado en la parte superior. Además de esto, había una sección de la roca que había utilizado para deslizarse que ahora se estaba encajando. En palabras de los rescatistas, era el peor lugar posible para estar atascado. A pesar de la situación, el equipo de rescate pudo elevarlo lo suficiente para administrarle primeros auxilios. Lamentablemente, a los pocos momentos, el primer sistema de poleas falló y John se deslizó hacia su lugar de origen. En este punto, John se balanceaba entre un estado de tranquilidad y pánico, por lo que se tomó la decisión de meter un radio bidireccional por cable a la cueva, para que John pudiera hablar con su esposa. La conversación fue tensa, pero consiguió el tiempo suficiente para instalar el siguiente sistema de cuerdas y poleas. Después de 18 horas, un equipo de 8 rescatistas estaba listos para tirar, pero hubo un problema. Cada tirón fue agonizante para John, y el equipo tuvo que hacer varias pausas para evitar romperle las piernas. Finalmente, después de varios intentos hubo un rayo de esperanza. John se levantó lo suficientemente alto como para poder hacer contacto visual con su rescatista, quien después comentó que sus ojos estaban completamente rojos. Su cara estaba sucia, pero parecía estar bien. El rescatista le preguntó cómo se encontraba y John dijo: «Esto realmente apesta. Estoy boca abajo. No puedo creer que estoy boca abajo. Mis piernas me están matando». Los rescatistas notaron que a pesar de que se estaba quejando, John mantenía una sonrisa en el rostro. Después de esto, en el que sería el siguiente tirón, ocurrió el desastre. El sistema de elevación que estaba ayudando a mantenerlo en posición, uno de los dispositivos que era parte de este sistema falló, y el señor John en realidad terminó en el área donde había estado atascado durante tanto tiempo. Cuando el sistema falló, el equipo se dio cuenta de que lo peor que podía pasar había sucedido. Un perno que estaba enganchado a una de las paredes de la cueva había salido disparado, causando que parte de la cueva se derrumbara, provocando un golpe al rescatista líder en la cara,
quien perdió el conocimiento momentáneamente, y lo peor de todo, John se había deslizado hacia la fisura nuevamente, y ahora no respondía en absoluto. Un segundo rescatista tomó el lugar de líder, y pudo confirmar que John aún respiraba. De alguna manera logró deslizar una cuerda alrededor de la cintura de John, pero durante esta hazaña, él mismo quedó atascado, y necesitó la ayuda de otros miembros del equipo, quienes sufrieron diversas lesiones en el proceso. Un tercer rescatista intentó una última maniobra desesperada, tratando de perforar la roca que lo rodeaba, pero no sirvió de nada. Todo el equipo estaba exhausto. John apenas respiraba y aún no respondía. Había sufrido un paro cardíaco y nadie pudo hacer nada. En este punto, la esposa fue informada de que John estaba técnicamente vivo pero inconsciente. Ella pensaba que aún podía sobrevivir a la terrible experiencia y continuó hablando con John por la radio. En su última conversación, ella dijo: «Sé que has estado presionando tan fuerte durante tanto tiempo. ¿Por qué no tomas un descanso por un minuto y luego puedes volver a empujar nuevamente?» En este punto, los rescatistas ya no pudieron asegurarse de que John siguiera con vida, por lo que un valiente paramédico se atrevió a entrar a la cueva para tomar el pulso de John, lo que confirmó lo que todos sospechaban. A las 11:56 de la noche del 25 de noviembre de 2009, John Edward Jones fue declarado muerto 28 horas después de haber quedado atascado. Emily no podía aceptar que su esposo estaba muerto por un simple error de cálculo, y se negaba a creer que tomarle el pulso en el pie era prueba suficiente de ello. Los rescatistas lograron calmarla después de un rato y le prometieron hacer lo que estuviera a su alcance para sacar el cuerpo de su esposo de la cueva. Intentando no decepcionar a la viuda, el equipo empezó a sugerir varias ideas, pero se daban cuenta de que incluso si pudieran liberar su cuerpo sin vida, no podría girar correctamente para sacarlo en una sola pieza de la cueva. Se decidió que después de todo lo ocurrido, las maniobras eran simplemente demasiado peligrosas para el equipo de rescate, por lo que se tomó la decisión de sellar la entrada de la cueva con concreto con el cuerpo de John adentro. La familia de John hizo instalar una placa en la entrada de la cueva en su memoria. Hasta el día de hoy, los restos de John permanecen en la cueva como recordatorio de los riesgos de exploración de cuevas. Si te gustó este video, te invito a darle un me gusta y dejar un comentario. También puedes visitar la página de Facebook del canal, de la cual te dejaré un link en la descripción de este video. Hasta la próxima.